Y ahora mismo, en San Salvador, capital de El Salvador, está terminando la beatificación del mártir Óscar Romero, arzobispo de la capital de El Salvador, precisamente, y tenemos el privilegio de tener con nosotros al autor de la última biografía sobre Monseñor Romero, don Santiago Mata. Muy buenas tardes, don Luis. Y como tantas tardes, tenemos al control a don Juan Manuel González. Muy buenas tardes. Y también al micrófono Lucía Rojo. Hola, muy buenas tardes a todos. Y como siempre, con todos vosotros, Luis Español. Oye, qué guay, don Santiago Mata. Qué guay. En persona, don Santiago Mata. Pues sí, hoy tenemos a unos entrevistados de súper lujo, como siempre, en Historia en Vivo, vuestro programa de historia en Radio María. Y don Santiago Mata no es la primera vez que nos regala su tiempo. Ya le entrevistamos con ocasión de su magnífico trabajo Holocausto Católico, dedicado a los mártires de la Guerra Civil Española. Pues don Santiago Mata es periodista, licenciado en periodismo y doctor en historia. Nada menos. Ha trabajado en universidades y medios de comunicación en España, Eslovaquia y Austria. Es autor de numerosísimas obras y artículos, como la ya citada Holocausto Católico, dedicado a los mártires de la Guerra Civil Española, o el apasionante Tren de la Muerte. Ha publicado libros sobre temas bélicos y sobre el beato Raimundo Lulio, uno de los genios, de los grandes genios españoles de la Edad Media. Hace unos meses publicaba con el general Manuel Fernández Monzón las memorias de este último con el título El sueño de la transición, y ahora mismo publica la biografía del mártir Óscar Romero, del mártir que están en estos momentos mismos en El Salvador elevando a los altares. Bueno, pues vamos allá, a ver qué tal, ¿no? Pues vamos allá, yo no me voy a perder este programa, y os adelanto que vamos a hablar de un país que lleva el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo. Ese país es El Salvador, cuya capital, para más pistas, es San Salvador. Y tengo que preguntar una cosa inmediatamente a Santiago Mata. ¿Cómo se llaman los habitantes de San Salvador, capital del Salvador? San salvadoreños. Pues mira, ya hemos aprendido algo esta tarde. Para diferenciarlos de los salvadoreños a secas. A mí me ha llamado la atención lo de San Salvador, porque vamos, que Jesús es algo más que un santo, ¿no? Hombre, es que es una cosa curiosa, es una fiesta. Mira, este es un programa de historia. En 1457, el Papa Calixto III, que era de la familia de los Borja, que en fin, bueno, los Borgia no tienen una gran reputación, ¿no? Instituyó la festividad católica del Santísimo Salvador cada 6 de agosto en acción de gracias por la victoria de los ejércitos cristianos sobre las fuerzas de Mehmed II, un sultán turco, en 1456 durante el sitio de Belgrado. En realidad, en lugar de hablar de San Salvador, habría que hablar del Santísimo Salvador. Y además será como todos los países de Centroamérica, ¿no? Así bellísimo, muy fértil, con volcanes. Y sufre regularmente. Y también con terremotos. Y también con terremotos. Ese es el inconveniente. Es curioso, lo de los volcanes siempre parece como una debe y haber, ¿no? Es decir, que tienes una tierra muy fértil, todo es muy verde, todo es muy bonito, y de vez en cuando te quedas sin país, ¿no? Hay un terremoto y te quedas sin país. Bueno, pues ese país que tiene el nombre de Jesucristo, El Salvador, es una república de Centroamérica de 21.742 kilómetros cuadrados. Y para que se hagan una idea, El Salvador es un poquito más grande que nuestra provincia de Cáceres y un poquito más pequeño que la provincia de Badajoz. Y la población que tiene, unos 6.300.000 habitantes, es más o menos la de la Comunidad de Madrid. Es el país más densamente poblado de América y lo estaría todavía más si una tremenda guerra civil no hubiese acabado con la vida de 75.000 salvadoreños. Una guerra interminable, que duró 12 años. Y esa guerra, pues claro, contribuyó mucho a la emigración de los salvadoreños. 2 millones de salvadoreños viven hoy día en el extranjero y la inmensa mayoría en los Estados Unidos. 1.600.000 salvadoreños viven en los Estados Unidos de América. Una de las plazas de San Salvador es la gran plaza Salvador del Mundo, donde se encuentra un gran monumento al Divino Salvador del Mundo. O sea, vamos a repetirlo. El monumento al Divino Salvador del Mundo se encuentra en la Plaza Salvador del Mundo, en San Salvador, capital del Salvador. Madre mía. Madre mía. Frente a ese monumento se encuentra una estatua dedicada a Óscar Romero.
¿Y quién era Óscar Romero? Pues digo yo que como tenemos con nosotros a su biógrafo, que es don Santiago Mata, vamos a preguntárselo a él. Muy buenas tardes, don Santiago. Muy buenas tardes otra vez, Luis. Qué gran placer volver a contar con usted en este programa en Radio María y que nos sacrifique usted su sábado por la tarde. Yo voy a reventar si no le hago la primera pregunta, que es, ¿podría darnos algunos datos sobre el mártir Óscar Romero? Pues mira, el primer dato, el más importante a partir de hoy, es el primer beato salvadoreño. El primer beatificado de este país. Pues no es ninguna tontería. Pero los datos biográficos es que nació en 1917 en Ciudad Barrios, una ciudad que está al noreste de El Salvador, lindando con Honduras. Todo El Salvador está prácticamente copado o cogido por Honduras, y un poquito el límite occidental por Guatemala. Luego está el Océano Pacífico, y ya la última trozo de costa, en la Bahía de la Unión, linda con, aunque no tiene frontera terrestre, con Nicaragua. Bueno, pues él nació en 1917 y murió en 1980, asesinado el 24 de marzo. Había sido sacerdote, bueno, estudió en Roma, estudió primero en San Miguel, en la diócesis de San Miguel, en el este del país. Después fue al seminario de San Salvador. Bueno, y después fue directamente ya a Roma. Y en Roma en el año 37, del 37 al 42. Después volvió a su país y ya estuvo trabajando en la diócesis de San Miguel hasta que lo hicieron secretario de la Conferencia Episcopal en el 67, obispo auxiliar de San Salvador en el 70, y en 74 ya lo trasladaron a una pequeña diócesis que se llama Santiago de María, y ya en el 77 a San Salvador como arzobispo. ¿Y qué le llevó a interesarse por la figura del ya beato? Pues la beatificación, precisamente es ¿Sí? algo que yo no lo conocía hasta que, bueno, sabiendo que venía la beatificación, me propuse hacer una biografía, ¿no? Y por eso, digamos que me puse las pilas y me estudié todo lo que escribió y todo lo que hizo, pues, en esos años de vida. Usted se ha interesado por distintas figuras de beatos y mártires. Usted es autor de un libro extraordinario que se llama Holocausto Católico, sobre los mártires de la Guerra Civil. Usted también ha dedicado su tiempo a la figura de Raimundo Lulio, de ese mallorquín, de ese hispano-español de la Edad Media, ese gran genio que también fue mártir. Y usted finalmente pues acaba de terminar una biografía sobre un nuevo mártir, el nuevo beato salvadoreño, que es Óscar Romero. Bien, ¿qué se siente? ¿Qué se siente cuando uno estudia esas vidas truncadas, esas vidas que no acaban como tendrían que terminar todas las vidas, es en la cama muriéndote de viejo, sino porque te han matado, te han asesinado, te han quemado, te han martirizado, te han pegado un tiro? ¿Qué se siente? Bueno, haces amigos. Yo creo que es hacer amigos y ganar intercesores en el cielo, ¿no? Personas que te dan un buen ejemplo y que puedes seguirlo, ¿no? Porque además el que no sufre persecución, la verdad es que es una vida muy triste. Entonces, digamos, los avatares de la vida pues no te cortarán la cabeza, pero el que no ha sufrido persecución es que se ha escondido. Entonces yo creo que enseñan a ser fuerte, ¿no? A tener fortaleza, que es la virtud de los mártires. Creo que había un terrible versículo que decía: vomitaré a los tibios, ¿no? Por lo menos a los mártires nadie los va a vomitar. Don Santiago, ¿quiénes fueron sus asesinos? Bueno, directamente fueron personas cercanas al gobierno, Por así decirlo, Óscar Romero se inserta en esta tradición de los obispos mártires al estilo de Thomas Becket, ¿no? Que lo mata el rey, ¿no? Por encargo del rey. Entonces, bueno, directamente la verdad es que la persona que apretó el gatillo, su nombre no se conoce, pero era un personaje de la Guardia Personal del hijo del expresidente Molina, o sea que era una persona directamente. Y luego el inspirador o también, digamos, el organizador, uno de los, el principal, es Roberto D'Aubuisson, que fue fundador de un partido que después gobernó en El Salvador, ¿no? Pero también tiene estas cosas curiosas de que en las familias no está todo el mundo marcado, porque la hermana mayor de este Roberto, fundó la Fundación Romero, que es la
una de las impulsoras de la causa de beatificación, o sea que tampoco hay que decir que la familia Dauvison esté toda ella esa observación marcada por el odio, digamos, ¿no? O sea que también hay... Esa observación es muy interesante, precisamente. La fuerza del catolicismo, la fuerza del cristianismo reside en la capacidad de perdón y de superación de los límites y de superación de los odios, y hay casos realmente espectaculares. Precisamente San Francisco de Borja viene de una familia más bien que no ha dejado en la historia una marca precisamente ilustrada, ¿no? Que eran los Borgia, el Papa Borgia, Lucrecia, César, y también la familia del duque de Gandía, que fue San Francisco de Borja. Y para hablar de la superación de las guerras civiles y de los espíritus de banderías, yo siempre doy el ejemplo de San Francisco Javier y Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola era Ignacio López de la Casa de Loyola, que era vasallos de los duques de Nájera y por lo tanto del rey de Castilla, ¿no? Y él estaba pues siempre con las tropas castellanas. Y en el sitio de Pamplona estaba Ignacio de Loyola, y los sitiadores eran el partido francés, digamos, que eran entre los cuales se encontraba un hermano de San Francisco Javier, que fue condenado a muerte, nada menos. Que fue condenado a muerte. Y precisamente San Francisco Javier, cuando se encuentra con Íñigo López en París, resulta que uno es, pues lo que sería como si en el año 39 el hijo de un republicano se encuentra con el hijo de un nacional, ¿no? Es decir, personas que son de dos bandos distintos, de los perdedores y de los ganadores. Oye, que se hacen amigos y que deciden hacer la compañía de Jesús. Pues precisamente, Monseñor Romero, por volver a su figura, es una figura popularísima en toda América. ¿A qué se debe esa reputación? Bueno, él fue muy discutido, en su momento fue discutido, entonces hay que reconocer que algunos se aprovecharon de él para intentando barrer para su causa, ¿no? En este caso los revolucionarios o los rebeldes, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que estudiar mucho su vida y ver que él no fue partidista, ¿no? Aunque, claro, él, con su afán de defender al perseguido, pues dio asilo a los que eran perseguidos, que en ese caso, perseguidos por el gobierno, lógicamente, eran los revolucionarios. Entonces, él les dio asilo como humanitario, como, bueno, eran personas desprotegidas, perseguidas en un país donde no había derechos cívicos ni derechos humanos. Él acogió a todo el que pedía asilo, pero eso no significa que les diera la razón en todo, ¿no? Y en concreto él tuvo mucho cuidado de deslindar y evitar que se aprovecharan, por ejemplo, cuando ocupaban la catedral, que la ocuparon varias veces, de evitar que eso se interpretara como un apoyo a sus tesis revolucionarias, ¿no? Evidentemente él decía muy claro lo que ni el odio de uno ni el de los otros era cristiano, ¿no? ¿Qué le ha llamado a usted más la atención como historiador acerca de esta figura? Pues mira, yo cuando estudiaba su historia decía, a ver cuándo se convierte, porque a Romero una de las, digamos, de los titulares que se hace de él es que él llegó a San Salvador y se convirtió, y se volcó, se convirtió a la causa de los pobres, por así decirlo, ¿no? Y de los marginados. Y claro, estás un poco leyendo toda su producción, todas sus homilías, todos sus escritos, todas sus acciones, y dices, bueno, y a ver cuándo se convierte al progresismo, por así decirlo, ¿no? A esa especie de lucha entre conservadores y progresistas, y vas viendo que la coherencia cristiana pues tiene sus momentos, y tiene sus momentos duros donde Dios exige, y donde... pero no hay bueno, pues hay una conversión, sí, pero no, en la vida de Romero no sus biógrafos principales, las personas que le conocieron más, pues insisten en que no, en que él realmente fue coherente toda su vida. Lo que pasa es que en algún momento determinado pues tuvo que dar un pisotón o dar un paso fuerte, pero no significa que antes lo estuviera haciendo mal, ¿no? Es decir, yo resumiría eso, que él tuvo como 3 grandes misiones, Una sería la de profeta, que eso también se abusa un poco de esa palabra, pero un profeta que lucha contra el pecado, O sea, que el profeta no lucha contra un bando ni por un bando, sino contra el pecado. No condena a unas personas determinadas, sino condena el pecado. Entonces, la verdad es que esa lucha contra el pecado, eso es constante en toda su vida, antes del Concilio Vaticano II, después, antes de
antes de Medellín, después, antes de llegar a San Salvador, después. O sea, él siempre está predicando contra el pecado, siempre está diciendo que la causa de todos los males es el pecado. Esa es su profecía. Él es una especie de Jonás. Para mí es un Jonás de San Salvador. Él va predicando que el pecado destruirá la sociedad si no nos convertimos, ¿no? Y desgraciadamente, pues a Jonás le hicieron caso los ninivitas, pero a Romero pues no le hicieron caso, bueno, le mataron, ¿no? Y desgraciadamente pues la sociedad salvadoreña sufrió una guerra terrible, ¿no? Que fue, no digo que sea una maldición ni nada, pero que no se evitó por que no le hicieron caso en ese sentido, ¿no? Entonces esa faceta de profeta, ¿no? Luego estaría la faceta de voz de los sin voz, que se lo ha dicho muchas veces que él fue la voz de los sin voz, por eso que he dicho antes de que él quiso acoger al perseguido, dar voz al que no tiene voz, etcétera, pero siempre con ese cuidado de evitar que se interpretara que la Iglesia estaba en un bando, ¿no? La Iglesia evidentemente estaba siempre en el bando de los derechos humanos. Y en tercer lugar, pues la faceta de pastor, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante, la faceta de pastor que defiende una Iglesia perseguida. Él supo ver que ahí no estaba en juego la lucha entre comunismo y conservadurismo o tal, sino que la Iglesia estaba siendo perseguida y tenía que defender a sus fieles y a sus sacerdotes, ¿no? Pero fíjense ustedes que un historiador como Santiago Mata, cuando le hemos preguntado qué le parecía como historiador la figura de Óscar Romero, inmediatamente ha hablado de su condición de profeta y ha aludido al profeta Jonás. Yo confieso que como buen católico desconozco casi la Biblia del Antiguo Testamento, no sé mucho. ¿Por qué elige usted esa figura de Jonás? Porque Jonás, yo lo único que sé es eso de que a Jonás se lo tragó una ballena, ¿no? Pero es más o menos lo que tengo. ¿Qué es lo que hay en la figura de Jonás que usted lo compara con Óscar Romero? No, yo digo que es similar, es que eso siempre cuando Jonás no anuncia un castigo divino, lo anuncia un castigo divino. Es uno de esos episodios en los que Dios se arrepiente, dice la Biblia que Dios se arrepiente del mal que quería hacer, ¿no? Entonces, claro, bueno, todo eso es una figura, ¿no? Porque Dios no hace nunca mal, ¿no? Pero bueno, Dios efectivamente había anunciado un castigo que es condicionado. El castigo es por el pecado. Si la gente deja de pecar y hace penitencia, que es lo que hicieron los ninivitas, pues el castigo no viene, ¿no? No es que sea que haya un automatismo, pero evidentemente él está siempre... Para mí, Romero es casi más bien un místico, más que un profeta es un místico. Es una persona que parece que está en otro mundo, que parece que es ajena a los odios y a las miserias humanas, que está siempre predicando el bien, predicando el tal, y a veces dices, pero este hombre en qué mundo vive, ¿no? Por eso digo que a veces se quiere ver en él una conversión en ese sentido de que como que abre los ojos, ¿no? Bueno, yo tampoco creo que haya un paralelismo... Bueno, todos los santos tienen su paralelismo, ¿no? Pero quiero decir que desgraciadamente a él le pasa eso, que él predica que no hay que odiar, pero tampoco es ingenuo, ¿eh? Él muchas veces dice, yo sé que muchos de los que me oís ahora os estáis riendo de mí, ¿no? Porque decís esto en realidad, refiriéndose a los revolucionarios, a los diciendo, vosotros confiáis en la fuerza de las armas, confiáis en que podréis cambiar la sociedad rápidamente. Bueno, él dice no, el amor es otra cosa. Por eso el lema de la beatificación es Romero, mártir por amor. A él le gustaba mucho hablar de la civilización del amor, frase que muchos creemos que es de Juan Pablo II, pero es de Pablo VI. Pero bueno, en definitiva es una cosa de Jesucristo, ¿no? O sea, él predica el amor y la fuerza del amor, ¿no? Entonces, claro, él es consciente de que vive en un mundo que está gobernado por odios, ¿no? Por odios de clase, por odios de gente que domina a otros, etcétera, ¿no? Y que él está predicando el amor y lo cree. Lo difícil es en esas circunstancias creerlo, ¿no? Pero al final ha ganado, ¿eh? Los que le mataron creyeron ganar y ciertamente se le quitaron de en medio una persona molesta, pero esas personas la historia se los traga, ¿no? ¿Quién sabe quién es Roberto Dubuisson? ¿Quién sabe quién era el presidente Romero, por cierto? Cuando Romero fue asesinado, el presidente se llamaba también Romero. Esos personajes que entonces tenían el poder y que entonces creían ser fuertes, pasarán y la historia se los traga y la gente los olvida, y sin embargo Romero pues permanece, ¿no? La verdad es que quien trabaja la bondad siempre es recordado. Normalmente siempre lo recuerda porque siempre ha hecho algo bueno por alguien. Bueno, hay un famoso texto clásico que los que sepan latín lo pueden leer en latín. Usted me consta que sabe latín, yo no sé latín por desgracia. Se llama La Consolación a Marcia. Y quiero recordar, hablo de memoria, o sea que no, y sin apuntes, que es de Séneca, me parece, ¿no? Y Séneca habla precisamente a Marcia. Marcia es una señora cuyo papá ha sido asesinado por gente mala, ¿no? Y le dice, bueno, pues tú piensa que en un tiempo muy breve,
tu padre seguirá siendo recordado, mientras que hasta el nombre de sus verdugos pasará a la historia como algo despreciable y a nadie le interesa. Y es verdad, es cierto que muchas victorias pues son como las del Cid Campeador, ¿no? Son victorias después de muerto. Es decir, las personas que habían perdido, yo siempre doy el caso, por ejemplo, de Clara Campoamor y de otras personas de la Tercera España, de los que no estuvieron ni con unos ni con otros, pues que al final la España de hoy es su heredera, no es la heredera de ninguno de los dos bandos, es la heredera precisamente de aquellos que se tuvieron que marchar porque no estuvieron con ninguno de los dos. Don Santiago, dejando a un lado su faceta de historiador, como católico, ¿qué piensa usted? Pues a mí me ha enseñado a Romero que hay que admitir en la Iglesia esas discrepancias, ¿no? Esa división entre que a veces hay, desgraciadamente, pues nos parece que debería desaparecer, ¿no? Entre progresistas y conservadores, parece como que no se debe hablar de eso en la Iglesia, ¿no? Y dices, bueno, pues sí. Y él estuvo toda su vida intentando, pues claro, trabajó en la curia de la diócesis de San Miguel, luego en la de San Salvador, y se encontró con esa contestación interna dentro de la Iglesia, con ese pulso progresista, vamos a decirlo así, de esa mayoría casi que empujaba hacia reformas muy radicales, y él, claro, se empeñaba en defender pues que bueno, que sí, que hay que hacer cambios, que el Concilio Vaticano II es estupendo, y de hecho lo defendía mucho, ¿no? Es decir, que no hay que resistirse al cambio, que hay cosas que hay que cambiar, que la Iglesia tiene que cambiar muchas cosas, pero que tampoco hay que pasarse, que etcétera. Es esa especie de equilibrio, y claro, llega el momento de la persecución en el cual dices, bueno, todas estas prudencias de andar con trapitos calientes, llega un momento en que hay algo más importante, que es la unidad de la Iglesia, defender a la Iglesia, la comunión eclesial, y entonces hay que pasar por encima de esas diferencias y decir, yo, aunque este sacerdote, digamos, a lo mejor efectivamente ha dicho cosas que no debía decir, a lo mejor es un progre, a lo mejor es casi comunista, pero está en la Iglesia, ¿no? Está en comunión conmigo y yo le defiendo, ¿no? Y entonces, claro, y si ha hecho algo mal se le puede corregir, pero no hay que matarle. Es que a él le mataron a 5 sacerdotes, ¿no? Entonces, claro, él decía, bueno, ¿esto qué es, no? Yo tengo que defender a mis sacerdotes frente a este poder temporal que quiere eliminar a la Iglesia. Entonces, bueno, la Iglesia no es progresista ni es conservadora, la Iglesia es la Iglesia de Jesucristo y yo tengo que defenderla. Entonces, por eso digamos que él pasa por haber sido conservador hasta llegar a ser arzobispo, y luego en ese momento de persecución como si se hubiera pasado al progresismo. En realidad no se pasa nada, ¿no? Él defiende a la Iglesia y ya está, ¿no? Entonces yo creo que eso a veces hay que perderle un poco la vergüenza, digamos, a saber estar unidos y pasar por encima de esas diferencias, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que cuando uno está en medio, para cualquier extremista, uno está, si es un extremista de izquierdas, uno está a su derecha, y si es un extremista de derechas, está uno a su izquierda. Es inevitable, es una cuestión de perspectiva mirada desde los extremos. Y lo que es fascinante de esa época es que es una época en que el mundo, que hemos olvidado casi de Guerra Fría, en que con el pretexto de que había 2 bloques, pues había muchísimos países que sufrían unas situaciones límite, uh-huh. Y en esos países pues los partidos que estaban en el poder se apoyaban, unos en Estados Unidos y los otros en la Unión Soviética. Y es curioso, estábamos hablando antes del perdón, ¿no? De la capacidad para superar las diferencias. Precisamente los 2 antagonistas, ha hablado usted de quien ordenó el asesinato, ¿no? Que es Aubusson, uh-huh. Y por otra parte los revolucionarios que eran el Farabundo Martí de Liberación Nacional, que eran gente de extrema izquierda. Bueno, sí. Pues uh-huh. De una parte tiene la extrema izquierda y de otra parte tiene la extrema derecha, que podríamos llamar arena. Pues pasan los años, se enfrentan, hay una guerra civil de 12 años, al final llegan unos acuerdos, y esos partidos que habían tomado las armas, que habían iniciado una guerra, se convierten en partidos moderados relativamente, que ya no matan, es decir, que ya aceptan pues en el año 92 renuncia al marxismo-leninismo, y claro, los más extremistas se van y llegan al poder, y lo primero que hace el primer ministro es ir a la tumba de Romero y digamos decir que él asume el legado de Romero. Y dices, bueno, bien, puede ser una manipulación en cierto sentido, pero bueno, también es verdad que al final, después de 12 años, llegan a la conclusión todos de que no ha valido la pena pegarse, ¿no? No ha valido la pena tanta sangre. Lo que él había, por eso decía lo del profeta, él había previsto y dicho que no vale la pena odiarse, que tal. Desgraciadamente ha habido que estar 12 años pegándose para que todo el mundo llegue a esa conclusión, ¿no? Pues ojalá que lo supiéramos aprender ya antes, ¿no? Pues muchísimas gracias, don Santiago, por habernos dedicado este sábado por la tarde, por haber regresado a esta su casa que es Radio María, por habernos hablado de un hombre de paz en unas circunstancias
de gran tensión que desembocarían en una guerra civil al cabo de poco tiempo.